estamos acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir, a recibir, a pedir, a pedir, pero no estamos acostumbrados a dar. Entonces nuestra alabanza también es darle a nuestro Padre el lugar que se merece. 3 semanas se deja el ministerio y un pastor me dijo, tienes que seguir porque el único ministerio que sigue en el cielo es la alabanza. La predicación aquí se va a quedar. Esa de Julio Melgar, Tus cuerdas de amor. A ver, Cuerdas de amor cayeron sobre mí, es tu amor que me sostiene. Hola, ¿cómo están, estimados amigos, hermanos? Aquí nuevamente nos encontramos en un podcast más, aquí en el podcast número 2 de este hermoso programa que tenemos para las 99 ovejas que están dentro del redil. El día de hoy vamos a tener nuevamente una problemática, pero antes de eso vamos a presentarnos el día de hoy. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bueno, nos alegra de nuevo volver a estar acá con una problemática y pues los invitamos a que se queden hasta el final porque va a estar muy interesante. Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más en este programa y pues el tema que se viene está tremendo, así que no se aparten de la pantalla y pues acompáñenos en todo esto. Nuevamente estamos aquí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vayan viendo. Vamos hoy día también a tomar un tema que es de mucha importancia, muchísima, y espero que esta vez también te logres conectar como en el anterior podcast. Bueno, también en esta oportunidad tenemos algo bien especial aquí, un invitado realmente especial, una persona que hemos conocido desde que éramos changuitos, ¿no? Y vizcallitos, digamos, ¿no? Dentro de las 99. Y aquí está junto con nosotros nuestro pastor César. Él tiene el número 20 el día de hoy. muy buenos días, muy buenas noches. Como decía nuestra hermanita, en el horario que nos estén observando. Primeramente quiero agradecerles a estos jóvenes que son parte de la iglesia y que están pues empezando este proyecto, ¿no? Y doy gracias a Dios por sus vidas jóvenes. Agradezco a Dios porque realmente las generaciones son diferentes y también el evangelio tiene que ser anunciado y alcanzado en ese ritmo, ¿no? Especialmente la tecnología. Y muchas gracias, estaremos hoy día compartiendo ese tema que es muy interesante, muy importante y más que una problemática creo que es algo que merece especial atención, ¿no? En estos tiempos especialmente. Pastor, bienvenido, siéntase cómodo. Nosotros aquí también queremos aprender, también hacer conocer a todos los que nos escuchan que la expresión o las respuestas que cada uno tenemos no es una verdad absoluta en la que tú puedes decir, sí, así siempre es, o él ha dicho así y así debe ser. No, estamos en un proceso donde aprendemos, ¿no? Estamos en un constante aprendizaje y el día de hoy vamos a aprender algo más acerca de la alabanza, de la adoración, de la importancia del tiempo de alabanza dentro de la congregación. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a abordar, estimados amigos. Partiendo de los estilos de alabanza o de música, ¿pueden influir esto en nuestra adoración a Dios? ¿Puede esto afectar en nuestra adoración a Dios? Pastor, en el tema de la alabanza, el estilo, el tipo de ritmo, el tipo de alabanza, ¿afectaría nuestra adoración genuina delante de Dios? Bueno, este tema es muy controversial de repente, ¿no? Hay una transición natural de la música. Antiguamente se cantaba himnos en las iglesias y con el tiempo, cuentan, ¿no?, los pastores que esos pastores respetables son pues muy radicales fueron ya, y hay testimonio de que cuando antes solamente era el himno se cantaba con las palmas y ni siquiera con las palmas,
cuando ya se pusieron a cantar con las palmas, eso es del diablo, dijeron muchos pastores. Por la bulla que metían, sí, yo ¿no? me acuerdo que un pastor que contaba, decía, cuando ha entrado el teclado, el órgano, teclado como decimos a la iglesia, eso decían, los dientes del diablo son eso. Wow. Entraba, dice, ¿no? La batería, la acústica, se suena el bombo, ¿no? Esa es la panza del diablo. Todo era diablo. Sí, es que esto es así, tiene que ir cambiando. Pero centrándonos en el presente, yo creo que sí o sí, como dices, amigo, va a influir la alabanza a nuestra manera de, o sea, depende de las alabanzas que se entonen, yo también como pueblo voy a poderme acercar al Señor. Entonces ahora es el dilema, ¿no? Lo antiguo con lo nuevo. Yo siempre digo, el Señor dice su palabra, ¿no ve? Hay un salmo muy interesante, pero en Proverbios dice la oración de David: no me des mucho, no me des mucho, pero tampoco me des poco. Si me das mucho, puede ser que me voy a olvidar de ti. Y si me das poco, puede ser que yo diga, ¿dónde estás? Entonces, ahí dice en la última parte, el pan necesario, o sea, el equilibrio. ¿Ya? Tiene que haber, yo pienso, ¿no?, entre lo antiguo y lo nuevo. Siempre. Hay alabanzas antiguas que nos bendicen bastante. Y ustedes se van a dar cuenta, esas alabanzas hasta ahora reeditado, súper requete editado, cambiado. Se sigue. Eso es lo antiguo todavía. Pero no se cambia la esencia, que es la letra, claro, ¿no? Ahí está. Entonces, yo pienso que hay que ser equilibrados. Hay que ser equilibrados. Y ahora, himnos ya no cantamos. Yo les pregunto, ¿cantan ustedes himnos en la iglesia? Coritos. Coritos, ¿no? Coritos. Ahora hay himnos, pues, como dices, hay jóvenes en la iglesia, hay pueblo adulto, incluso hay tercera edad. Sí. Entonces, el ministerio, la alabanza, tiene que adecuarse. Tiene que adecuarse. Y eso es para todos los que nos ven también. Como actividad, alguna vez hacemos encuentro distrital. Los ministerios tenemos que, como dice, ubicarnos. ¿Ya? ¿A quién vamos a ir a ministrar? Si es jóvenes, no voy a cantar Aymara. O tal vez alguno puedo cantar, pero uno que así llegue, ¿no? Que sea muy conocido. Evidentemente, si son jóvenes, tengo que recurrir a las alabanzas para jóvenes. Que también hay antiguas, así como hay nuevas también. Entonces, yo pienso, queridos hermanos, tiene que haber un equilibrio, siempre, entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Eso yo pienso en estos tiempos, pero hay un peligro, pues, los ministros de alabanza somos los peligrosos en este caso. A veces no nos ubicamos. Nos volvemos más emocionales, sí, ¿no? más emocionales. A veces, a ver, yo pequeña experiencia, estoy en esto muchísimo tiempo, 26 años cantando, y he visto muchas cosas. Y ahí he ido conociendo, y la experiencia me hace hablar. Digamos, somos un ministerio de alabanza, usted toca batería, usted toca teclado, guitarra y bajo. Este hermano escucha una alabanza que tiene un bajo, y sacaremos esa alabanza. Me voy a explayar. ¿No? El hermano escucha una guitarra, unos arpegios bien lindos. Un solo escucha, no, esto sacaremos, escucha, esto está bonito. De bendición. ¿No? Entonces, ahí nos equivocamos. Ahí nos equivocamos. Entonces, creo que hay que ser equilibrados. Yo pienso eso. No podemos desechar lo antiguo, tampoco lo nuevo. Porque si nos agarramos de lo antiguo, ya, pues, no ven. ¿Qué vamos a hacer? Ya está hecho todo, pues entonces ya no hay que hacer nada, ¿no ven? Entonces, lo que yo pienso es eso, amados hermanos. Y en la iglesia especialmente, los coros, los himnarios, generalmente los jóvenes no manejan. ¿Ya? Antes había, ahora ya la tecnología lo ha reemplazado, había unos cancioneritos. Sí, ahí con sus... De cala. Sí, no, aparte de cala, había con notas, ¿no? Sí. Cierto. Entonces de ahí uno sigo manejando. Era como un cancionero para nosotros, como un himnario, digamos. Ahora ya no veo mucho porque el internet ya, sí, pues, lo Claro, Amén. claro.
Y bueno, vamos a preguntar a la oveja número 11, ¿qué opinas tú como también líder del Ministerio de Alabanza, ¿no? Entonces también creo que es algo bien interesante conocer esa perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que es parte del líder de un ministerio de alabanza también. Amén. Bueno, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Creo que ese es el estándar que muy claro que el Señor ha dejado. A través de su palabra de Juan. Ese es el estándar que dejó. Quiero adoradores en espíritu y en verdad. Como dice en Juan 4, 9, 23, 24. Eso es, en espíritu y en verdad. Entonces, creo que de ahí dividir qué es en espíritu y qué es en verdad. Ahí ya creo que parte de ya. En espíritu, debe nacer desde nuestro interior. Ignoramos el cansancio físico, nuestras emociones, en el alma están nuestras emociones, y hacemos que el espíritu se alinee con el Espíritu Santo para que tengamos una conexión más profunda con el Señor. Ignoramos nuestras emociones y si tenemos hambre, lo que es el cuerpo. Entonces, en espíritu yo creo que eso es lo importante. Es importante comprender qué es lo que predomina dentro de la iglesia, si son, por decir, los estilos musicales los que nos permiten hacer una genuina adoración a Dios, o es realmente el corazón, ¿no? Como decía Nehemías. A ver, tú... en verdad, yo voy a responder la ovejita número 76. Voy a responder con una pregunta, ¿no? Es importante el tiempo de la alabanza dentro de la iglesia. Era nuestra inicial pregunta, ¿no? A veces en las iglesias se ve como que las canciones, la alabanza es algo más. ¿Para qué? Sí. Para preparar lo que es la prédica, el plato ¿no fuerte. ve? Y no le toman importancia a lo que realmente es la alabanza, ¿no? O dicen, como relleno lo vamos a poner, ¿no? Entonces, allí es donde, eso es lo que quisiera que aclaremos. La alabanza es importante dentro de la iglesia. En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habite en la abundancia de vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos, dice. Aquí ya nos está dando a entender de que la alabanza es importante, no es un relleno más, no es para preparación de algo más, sino este tiempo es de entregar a Dios. Estamos acostumbrados a pedir, a recibir, a pedir, pero no estamos acostumbrados a dar. Entonces nuestra alabanza también es darle a nuestro Padre el lugar que se merece. Porque, ojo, cantarle a Él no es cualquier cosa. Es un honor cantarle a Él. Cantarle a Él es que no le estás cantando a una persona externa, no le estás hablando a una persona, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja. No le estás hablando, no le estás entregando esa adoración, sino es pues a nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, cuando ponemos de lado lo que son las alabanzas, es que estamos pues cayendo en, tal vez en como el pastor decía, ya le vemos como el diablo, ¿no? Ya todo es diablo, pero no, es muy importante lo que es las alabanzas, porque es ese tiempo de entregar a nuestro Padre nuestras canciones. Es que tal vez esto surge cuando en la iglesia crean esa división de los músicos y ponte el público, y empiezan los servidores, que somos los músicos, que somos servidores del Señor también, nos empezamos a creer artistas. Y en qué música está de moda y qué música está sonando ahorita es lo más importante. Y el público, los hermanos que también sirven a Dios y pueden
suceder cosas maravillosas a través de la alabanza, se enfocan como audiencia o como un público. Sin embargo, no debe haber esa separación, sino una unidad, porque ambos somos adoradores, ¿no? Y para esto es importante que también el corazón de ambos esté dispuesto a lo que realmente es la adoración. Es importante, ahora a veces hay un tiempo, ¿no?, en el cual se desarrolla una alabanza, por decir son 20, 30 minutos, 40 minutos, y está sujeto, pastor, la alabanza a un tiempo, porque también consideramos que cuando Dios empieza a tocar el corazón de las personas, empiezan a llorar, empiezan a clamar al Señor, y ya, o sea, como que el programa muchas veces sale de control o sale de control, digamos, ¿no? O cómo podríamos decir, sale ya del programa algunas cosas, porque la palabra también del Señor dice: sean sensibles al Espíritu Santo, no contristan al Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos ver este tema también? ¿Es dentro del inicio de un culto normal? ¿Podría ser al final, al inicio? ¿Cómo se podría manejar esta parte, pastor? Ustedes saben que ha habido una reforma, ¿ya? Protestantismo también se le denomina. El año 1517, con Martín Lutero, ha aparecido la iglesia protestante. Hasta antes de eso, la iglesia católica hacía las homilías y se cantaba el canto gregoriano. Ese enfoque estaba exclusivamente para los sacerdotes y los que cantan. El pueblo no entendía siquiera lo que cantaba. La palabra de Dios, las Biblias, era solo para un grupo de personas. Ellos no, tenían que escuchar. Ya, Martín Lutero hace sus 95 tesis, es excomulgado de la Iglesia Católica y decide hacer otro tipo de culto, de servicio. Entonces, el problema no está en la música. El problema, vamos a ver en dónde está. Martín Lutero, ¿qué ha hecho? Si ustedes no me creen, vayan a investigar. Ha dicho: tiene que haber alabanza, tiene que haber música en la iglesia. ¿Qué ha hecho? Ha caminado por las ferias, ha escuchado la música que podemos decir ahorita secular, los cantos conocidos, las melodías que se escuchaba, y ha cambiado la letra. Van a ir a investigar. No estoy diciendo que tenemos que hacer eso nosotros hoy día. No. Eso ha sido porque no había. No había. O sea, el punto de partida, cero alabanza, no había. Entonces él lo que buscaba, y es guiado por Dios también, es que el habitante común de la feria, de la calle, escuche la melodía y esa melodía le ponga letra. Él quería dirigir a esas personas a un momento especial con Dios. Ese era su propósito, y para eso has recurrido eso. ¿Ya? Entonces el problema no está ni siquiera en la música. Alguna vez me han hecho esta pregunta: ¿existe música cristiana y música no cristiana? Yo dije: sí. Y me dijeron: no. Sí. No. Y me han hecho escuchar una música instrumental, sin letra. Y me han dicho: ¿es cristiana o no es cristiana? Yo dije: no sé. Entonces decía: no hay música, sino la letra. El contenido. El contenido. Entonces, lo que yo creo es que el problema no está en la música, el problema está en los músicos y en el pueblo mismo, porque es una unión que se tiene que crear. ¿Ya? Los músicos, como decía, queremos sacar lo último, y a veces como buenos músicos dejamos todo para el último. Y ya minutos antes, ¿qué nota era? ¿Cómo era? ¿Qué registro era? Mucha, y ahora. ¿Dónde entró? El otro: mi micrófono, subime. Hermanita. A veces es muy triste, pero es real. La hermanita: ora, hermana, ven, vamos a empezar. La hermanita está orando y los hermanos: ¿qué vamos a hacer? Sí, ahí ya estamos empezando mal.
El problema no está en la música, está en los músicos en este caso. La música no es el problema, como decís, el contenido, es la letra y mi disposición. Ahora, el pueblo no ayuda mucho también. ¿Ya? ¿Verdad? Los cristianos de mi época, para escuchar una alabanza, va a parecer muy, muy antiguo, ¿no? Yo tenía que ir a la radio a hacerme grabar en mi cassette había antes. Me acuerdo, Radio Celestial, El Milagro, tenía un amigo ahí, iba, una alabanza vamos a cantar, grábamelo, me lo grababa. Después han venido los CDs, ¿no? Ya habíamos en la 16 a buscar los CDs para ver, ya, pero ahora está aquí, pero el pueblo no ayuda, o sea, no escucha música, porque a veces se supone que tendrían que saber, ¿no? Algunas alabanzas, sí. Digamos, sí, ¿no? pero notas que no. Entonces, ahí también está el problema en el pueblo. Ahora, para ir a otro punto, ¿qué pasa? Dice, no, si podemos pasar la noche entera cantando. Eso ya raras veces ocurre. Y esto es un tiempo, y eso quisiera que lo pongan en el podcast, sugerencia de tema. Los avivamientos. ¿Ya? Yo en la iglesia hemos enseñado, con los hermanos hemos intrigado, ¿qué ha pasado? Porque en la época, yo 90 me convertí, 99, todavía había cierta chispa, donde orábamos, llorábamos, toda la noche podíamos estar desnudos. Y el espíritu se movía. Pero parece que hemos ido así. Sí, hemos ido. Y hemos estudiado nosotros el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Ahí Julio César Rival, por ejemplo, hemos visto. Sí, hemos visto. Cómo esa ola de avivamiento, cómo este hombre había orado, hasta había hecho milagros. El estadio llenó. Y fruto de eso, pues, los ministerios Nuevo Pacto, Eclesía. Sí. Y hemos visto los generales de Dios, los grandes avivamientos. Y creo que como generación yo les puedo sugerir, hagan eso. ¿No? Porque yo he visto el avivamiento. Zami también, pues, me acuerdo de una asamblea en Chapare. Hubieras visto a Zami, cómo estaba, lleno del Espíritu. No, será. Tremendo. Llamo alineando. Yo decía, se va a caer. Sí, no, entonces, tenemos que volver a eso. Amén. Entonces, el problema no está tanto en la música, está en nosotros. Nuestro corazón. Ahora, este punto, mira. Facilito definir, hermanos, definir en espíritu y en verdad. Y en verdad. Yo ahorita les hago definir, pero fenomenal. A ver, ustedes vayan a la mente. Una alabanza que te bendice. O sea, de las 100 que tengas, las 500 que tengas en tu mente, una. Yo esta noche estaba buscando, pero hay muchas. Esa alabanza que si tú lo cantas, sin hacer mucho más, te arranca lágrimas. Eso es la adoración. Eso es la adoración. Que te arranca. Pues si yo canto, enamorado de Jesús, enamorado, aquí, en mi corazón. Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz. A veces me siento débil. Ya no puedo escalar. O sea, eso. Aquí. Yo canto esa alabanza que soy un milagro. Dice eso. Yo me convertí con eso. Caminé por el mundo. Y eso me hace llorar. Ya no cantaré. Esa es la adoración. Esa es la adoración. Entonces, yo alguna vez sugerí, no lo hemos hecho. Una noche de talentos. Hemos hecho noche de talentos. Bonito organizado por familia. Cada familia tiene que hacer. Y en una de esas me animé a decir, vamos a hacer una noche de alabanza. La alabanza que más te bendice. O sea, que eso es fatal, o sea, para tu corazón, como sea en la yugular. Tu amor por mí, Dios mío. Rendido. Vamos a llorar. ¿No ve? Eso es la verdadera adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir al pueblo. Eso. Entonces tenemos que combinar, como les decía, entre lo antiguo y lo nuevo. A ver, ¿cuál es una de esas alabanzas que tú la tienes aquí, así bien de memoria?
Esa de Julio Melgar, Tus cuerdas de amor. O A ver, Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Eso, ¿ve? Esa es la verdadera adoración, hermano. Pues no necesita origen, etimología, griego, no. Esa es la verdadera. no está limitada entonces a los estilos musicales o al ritmo, sino realmente Dios busca corazones Exacto. que le adoren con sinceridad. ¿no? En espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad, con un corazón sincero, ¿no? O sea, creo que esa es la base, estimados amigos, para una adoración genuina al Señor. La alabanza es importante. Ya, es muy importante. Entonces tiene que haber entendimiento en lo que hacemos. No emocional. Y ¿no? también tiene que haber corazón. Corazón. ¿Ya? Esas dos cosas, y si lo hacemos bien, entonces sí, somos realmente, nos estamos acercándonos a ser los adoradores que Dios está buscando. Ahora también lo de los alabanzas, pues ahorita podemos descubrirnos entre lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, lo antiguo, esos gira que decía mi investigador, habían sabido decir a los que el ministerio paitano se denomina. ¿Ya? El ministerio paitano, ¿ya? Entonces los paitanos gira, dicen, pero yo he buscado que hay también hay alabanzas bonitas. Y me ha tocado ir a la provincia, imagínate. Hemos estado pastoreando 4 años. Sí. Y hemos tenido hasta que tocar teclado, nos hemos comprado. Y ahí sí me ha adentrado a los paitanos. Y me ha bendecido por ejemplo, ahí yo conozco, uno que dice, mira mi corazón está herido, mira mis ojos cansados de llorar, dice, ¿no? Solo te pido que vuelvas. Entonces, igual es bendición, pero está mi corazón, está mi mente, mi entendimiento. Y con lo nuevo también hay una alabanza que dice, Billy Bunster lo cantó, no sé si es el autor, dice, ¿quién lo diría? Que yo ¿no? cantaría o danzaría en tu casa, Señor. Sí. Voy a perder yo en la iglesia quiero perder la compostura. Como David lo hacía, ¿no? Como David perdía la compostura delante de ti, ya que me digan, dice, ¿no? Entonces es pues la expresión, la expresión. Entonces, eso por una parte. Y ahora, tal vez, hablando de la alabanza también, una exhortación para los músicos. Eso es lo que decía los cassettes, ¿no ve? Yo a veces siempre a los jóvenes les llamo un poquito, les exhorto, digo, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Eso sí. ¿Ya? O sea, empíricamente le hemos hecho las cosas. Yo me acuerdo que el año 2000 iniciamos el ministerio, Sion, y mi querido hermano Orlando, que le envío un saludo, es mi hermano. Hemos empezado el ministerio sin saber. O sea, cero. Con decir que yo le enseñaba el bajo, esto es do, esto es re. Ya, de verdad, no, así no sé, ¿qué vas a tocar yo guitarra? Así. Y para aprender tenías que ir al instituto. O escuchar la música 100 veces. ¿Cómo es esto? Buscar cuadernitos, los métodos de guitarra. Ahí tenías que ir. Sí. Cierto. Pero ahora los jóvenes tienen tutorial, todo a disposición. Yo he visto la anterior semana, estaba viendo esa alabanza de Osana, 3 maneras de tocar Osana, la batería. Adornitos, o sea, así, yo les digo, ustedes tienen que llegar a ser musicalmente mucho mejores. Excelente. Porque tienen todo para hacer. Y es una exhortación para todos los jóvenes. Tienen que hacerlo bien. No hay excusas, ¿no? Entonces, eso va a hacer que lleguemos mucho mejor al pueblo, que no estemos más preocupados en la guitarra, sino estemos más seguros de nosotros mismos, ¿no? La alabanza sí es importante porque es un mandato para empezar. Dice en Salmos 150, versículo 6, dice, todo lo que respire alabe al Señor. Dice. O sea, no es
No es como que solamente este grupo puede alabar o este no. Dice todo lo que respire. Entonces, creo que aquí los presentes ¿Quién nos respiramos. respira? ¿Quién nos respira, no? Entonces, ese es un mandato. El que no alaba, que no respire. ¿No? Entonces, mira, Dios no está limitado por estilos musicales, Él busca un corazón rendido que le adore en espíritu y en verdad, con sinceridad, con un corazón sincero, y también comprendiendo que la alabanza, la adoración, es parte de un mandato también que Dios, ¿no? Todo lo que respire, alabe al Señor. Así que nosotros respiramos gracias a la misericordia de Dios, y no solo eso, ¿no? Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado, Él es digno de realmente adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿no? No solo con la alabanza, también con nuestra vida personal, y bueno, esa es una lucha constante también, ¿no? Bueno, continuando, ¿no? En esta charla que tenemos, surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué acontece cuando una iglesia alaba en espíritu y en verdad? Yo creo que alivia el alma, ¿no? Y para eso en 1 Samuel 16:23 dice, David tocaba el arpa y Saúl, dice, recobraba el alivio, ¿no? Y pues se sentía mejor. Entonces podemos decir que la música hace ese trabajo y nos dirige al corazón, el corazón hacia Dios, ¿no? Y nos olvidamos de nuestros problemas y de lo que estemos viviendo tal vez. Entonces tenemos ese momento especial donde solamente somos Él y nosotros. Por ejemplo, cadenas de orgullo, de temor. ¿Cómo? Alabar a Dios, necesitas que tu espíritu requiera humillarse. Tienes que humillarte. Requiere reconocer que nosotros no somos nada y que el Señor, que Dios, lo es todo. Que cuando uno adora de corazón, esa cadena de orgullo se rompe, se quiebra y te da la valentía y la honestidad que uno necesita para dejar de esconderse en las cosas que uno dice, por ejemplo, en el temor, digamos, que en el qué dirán. Te escondes en eso. Entonces yo digo que rompe orgullo y temor. Interesante, ¿no? Bueno, yo también creo que la parte de lo que es la alabanza y la adoración produce fortaleza en la vida de una persona. Cuando uno realmente tiene ese deseo en su corazón de buscar a Dios, encuentra alivio, encuentra fortaleza en las manos del Señor, ¿no? Entonces, Pastor, ¿tú qué opinas de esta pregunta que existe dentro de este redil, ¿no? Bueno, adoradores en espíritu y en verdad. Yo me enfoco más de repente en el pueblo, no personalmente, no, sino en el pueblo, en la iglesia. Soy relativamente nuevo en el ministerio pastoral. De hecho, creo que soy un anciano muy joven en el concilio de ancianos. Pastor Florencio me decía, bienvenido al asilo, me decía. Pero estoy, como pastor ya debe ser 10 años, como copastor mucho más antes. Pero en este último tiempo, como pastor de la iglesia local, 6 años, ¿no? Este año cumplimos. Y yo me ponía a pensar cómo una iglesia avanza, cómo crece una iglesia, por qué crece, por qué no crece. Y ahí he encontrado esta palabra. Una iglesia que adora, que se constituye en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, avanza. ¿Ya? A veces cuando en la iglesia hay hermanos que no son comprometidos, a veces nos sucede a los pastores, ¿no? Estamos, de repente necesitamos algún equipo, alguna construcción, de repente un aporte, una ofrenda. Los hermanos quieren soltar ni 5 centavos, de repente una iglesia dura, poco solidaria, ¿no? Apática. Entonces la adoración es como el motor. El motor que mueve. Entonces cuando una iglesia adora, yo pienso que esa iglesia avanza, porque como decía, está más sensible a la voz de Dios, ¿no? Está más sensible, está muy empapado de Dios, porque adora de verdad, en los servicios tiene ese encuentro con Dios. Entonces, como dice, el orgullo, todo se le va, pues, se olvida de las penas y se entrega a la obra, y la obra
avanza, ¿no? Y yo sé que es un punto muy difícil de lograr porque implica desde el pastorado, el ministerio de alabanza y muchos factores, pero yo me doy cuenta que una iglesia que adora avanza. Yo no les voy a decir mi iglesia es bien adoradora, espiritual, no, como todas las iglesias, pero me doy cuenta que, por ejemplo, una experiencia puntual, estos últimos problemas que existe, casualmente tengo pues hermanos que vienen desde el otro lado, hermano, Camino Laja, ya, desde Santa Rosa, de este lado, y yo dije el domingo no hay movilidad, y miraba a mi familia, a los hermanos que por ahí viven, y dije pues en mi corazón incrédulo, no sé, en mi corazón dije, este domingo poquitos vamos a hacer, dije, cuando la iglesia estaba lleno. Más lleno. Sí, más lleno, debe estar más lleno. Y yo digo, es que debe haber algo que cuando cantamos o predicamos, porque todo es adoración en realidad, nos conectamos tal con Dios y ese hermano dice voy a ir, que será lejos, igual voy a ir, ¿no? Entonces una iglesia cuando se convierte en una iglesia que adora en espíritu y en verdad, crece, avanza, y si eso no ocurre, entonces estamos fallando en ese punto de la adoración. La adoración es bien importante, ¿no? Fatalmente, como dices, el motor, si no se mueve, ¿no? Pues vas a estar orgulloso, no, pues ya difícil, haz que el pastor haga, que yo nomás, que hagan ellos. Pero cuando uno adora, está conectado con Dios, pues todo se olvida. La alabanza y la adoración también es como un arma, ¿no? Es como un arma espiritual, que podemos decir como pasó con la vida de Josafat, ¿no? Él mandó a sus tropas al frente y les dijo que canten. Ni siquiera agarren, no sé, palos, qué sé yo, piedras. Les dijo que canten. Y el pueblo y los enemigos se confundieron, pues, ¿no? Se confundieron y ya no los atacaron. Entonces también la alabanza, nuestra adoración es como un arma que tenemos a nuestro favor, ¿no? Bueno, así podemos destruir enemigos. Bueno, también con esto también animar a todos los que nos escuchan y decirles, tal vez tú llegas a la iglesia, te acomodas y empiezas a mirar a todos, ¿no? Y lo que menos haces es cantar o empezar a hablar con Dios. Creo que es algo que tenemos que ir cambiando. Es algo que nosotros tenemos que ir cambiando de manera muy personal, ¿no? Es un cambio personal, estimados amigos. Radica en el corazón, en la intención que tú tengas en lo más profundo de tu corazón de que existan estos cambios en tu vida. De lo contrario, lo único que pasaría es que te estarías engañando a ti mismo, aún dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, mira, dentro de esta problemática nace una pregunta también, ¿no? A la par, que es el ministerio de alabanza. Para que el ministerio de alabanza salga adelante, para que el ministerio de alabanza pueda tener un mejor resultado, hay algunas cosas que tendríamos que ir ajustando, ¿no? Y entre ellas hay algo que me llama la atención, ¿no? Para todos aquellos que son parte de un ministerio de alabanza, por ejemplo, creo que es importante el tema de la comunión, ¿no? Es muy importante. La comunión que puede existir dentro de un ministerio de alabanza. Imagínense, un grupo de personas se reúnen y empiezan, creo que el punto o el tema principal sería adorar a Dios, ¿no? Con ese tema se unen varias personas y empiezan a sincronizar notas, palabras, y hay una mezcla de tantas cosas que es como que lo que va a subir delante de la presencia del Señor. Es lo que le vamos a ofrecer. ¿No? Lo que le vamos a ofrecer de todo un trabajo conjunto, digámoslo así. Ahora imagínate, el baterista está enojado con el tecladista, la primera no le cae a la segunda. La tercera quiere sobresalir. Y la tercera quiere ser primera. Quiere ser la primera. Y como que... Y el director abandona. El director se está entendiendo con el pueblo solito. Y el director, ¿no? Claro, con el pueblo administrando y los demás ahí tratando de sobresalir. Entonces, si nosotros realmente hay una intención en el corazón, y bueno, para esto tal vez, tal vez tocar el tema de
de Caín y Abel, ¿no? Mira, Caín y Abel, ambos tienen son dos personas que presentan una ofrenda delante del Señor. Ambos tienen su ofrenda y lo presentan, son dos personas, y como que cuando se presentan delante de Dios, uno es aprobado y el otro no. Entonces, el problema no está en la ofrenda, porque Dios no está viendo la ofrenda, sino está viendo el corazón de la persona. Entonces, imagínate, estás en medio de la alabanza, estás tocando tu teclado, pero con tus ojos estás tratando de eliminar a la voz principal porque no te cae, digamos, ¿no? Entonces, Dios está viendo tu corazón y también está viendo tu ofrenda, lo que estás haciendo con tus manos, ¿no? Lo que estás haciendo con tus manos sería la ofrenda, pero lo que hay en tu corazón es que estás en discordia, estás mal con una persona. Entonces, ¿qué le dice Dios a Caín? ¿Qué le dice? Por tu pecado, le dice, por lo que has hecho, dice, eso es lo que no me agrada, le dice el Señor. O sea, la intención, lo que tenías en tu corazón, eso te ha llevado a esto, ¿ves? Pero si tú hicieses bien, ¿cómo sería tu estado? No sería este, ¿les? Entonces, mira, Dios rechaza a la ofrenda de Caín. Creo que ese es un tema bien interesante para todos aquellos que son servidores y también para todos los que somos pueblo, ¿no? O sea, Dios está viendo tu corazón a la par de lo que estás haciendo. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos ayudar a aquellos hermanos o ministerios que están trabajando en la obra del Señor en cuanto a la alabanza? A ver, este tema es muy interesante, hablando ya esto del ministerio de alabanza, o sea, del grupo, de los integrantes que tienen esa labor de dirigir, por eso es de dirigir, llevar, es de todos, ¿no? Que dirigir. Y es complicado, hermano. Y les hago esta pequeña comparación que un pastor hacía. Decía, un cristiano de antes equivale a 10 cristianos de hoy día, decía. O sea, si ponemos en una balanza, un cristiano de antes equivale a 10 de hoy día, decía. Porque antes servir al Señor realmente costaba. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en la iglesia, queridos jóvenes. Como les digo, yo he incursionado en pastorado por gracia del Señor. Pastor Renato me decía, que es nuestro superintendente distrital, ponle tiempo completo, me decía. Y me dijo esta palabra: si hubiera estado en mi tiempo, te hubiera dicho que dejes tu trabajo. Pero no te recomiendo. Haciéndome entender que antes, realmente, hasta ser pastor era pues un precio muy alto. Tenías que dejar todo. Pero es lo que demanda también la Biblia, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El pastor me decía, yo he dejado mi trabajo, no te recomendaría. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Ha cambiado. Yo todavía me acuerdo, hermano, hace 20 años en el Ceibo, domingo, uniformados, 2 ministerios. El ministerio. Teníamos camisa, ¿cuál uniforme? 1, 2, plomo bien uniformaditos. Tengo fotos, hermano. Sí. ¿Ya? Hermanitas, con falda. Y si no, suspendido, disciplinado. Ahora ya no, creo que son los jóvenes más como la generación, pues, hermano. Los liberales. Ya, la generación de cristal, ¿cómo se dice? La Z, no sé qué es. Los X. Ya, para una palabrita, no sé, hermana, sin falda va a subir. Ay, no, ya no voy a cantar. Ay, mi corazón. Mi corazón. Más ofendido. Sí, estamos en ese tiempo, hermano. Y yo digo siempre, no hay que aprovecharse. Sí, no hay que aprovecharse, porque si era antes, por eso debes tener razón ese pastor, un cristiano de antes vale a 10, porque era todo terreno, no podía subir al púlpito sin orar, hermano, ¿qué pasa?
Yo me acuerdo de mi pastor cuando me convertí, nos reunía el diácono de alabanza. ¿Cuántas horas has orado? ¿Cuántos días has ayunado? Nos daba una tarjetita, no podíamos mentir. Tal hermano no está ayunando. O sea, claro, era muy legal, ¿no? Muy radical. Pero de eso hemos pasado y yo, como les digo, todo extremo es malo. Si aplicamos eso hoy día a los ministerios de alabanza, tienen que orar 1 hora antes de subir, tienen que venir, que se bien uniformados. ¿Creen que los jóvenes pueden venir 1 hora? Corran, van a venir. Van a venir la primera vez. Pero luego como que se van cansando. Y entonces, ya no ahora, lo que yo diría en conclusión en esta parte, a los jóvenes que están empezando y a los que ustedes mismos son parte del ministerio, hay que comprometerse. O sea, nosotros somos adoradores y Dios se mueve por gracia. Eso es lo que yo he aprendido. No es porque tú tocas bien. No. Se mueve por gracia. Entonces, uno, para integrar el ministerio, tiene que tener ese compromiso. Y empezar es difícil, Rami. Cuando el ministerio está empezando, hermanita, toca pues. Oraremos, hermanita, ven. Necesitamos cantar. Pero cuando ya empiezas a poner un fundamento bien, hay un grupo sólido, ahí ya no ruegas. Ahí dice, quiero estar en el ministerio. Orá, hermana, orá. Sí, me decía eso. ¿Qué te responde, El señor? Señor no busca calificación. En serio. Porque es compromiso, ¿no? Creo que me excedí, pero como soy invitado me he aprovechado. No, es muy edificante lo que hoy charlamos, ¿no? Justo con esta problemática. Bueno, como decía, no es un tiempo importante para aprender este tema. Y yo rescato mucho el tema de la alabanza y la adoración se debe reflejar desde una intención en tu corazón, ¿no? De lo más profundo de tu corazón. Y sobre esa base empezar a trabajar en el área que te encuentres, porque no solo puede ser, digamos, dentro de lo que es el ministerio de alabanza o la alabanza como tal, por decir los himnos, las canciones, sino también más allá, que sea en la vida laboral, en la vida familiar, como charlábamos un ratito, ¿no? Incluso en la cocina, si el varón cocina, ¿no? Todo lo que haces, ¿no? Agradar, sí. Realmente agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces creo que eso también es algo que tenemos que considerar, que no solo debemos encerrarnos en que tengo que ir a la iglesia a adorar a Dios, sino también la adoración está fuera de la iglesia y está incluso más allá, ¿no? En diferentes áreas en las que estamos, aunque es constante una lucha, ¿no? Siempre hay de cosas de por medio, pero lo más importante es qué intención hay en el corazón. Sí, hermano, ¿no? Puntual sobre ese punto. Entonces, adorar, como decías, es cierto, estamos comentando, ¿no? Hay una vida con propósito, dice que hemos nacido para adorar. Y adorar es agradar, hacer las cosas para agradar a Dios, cosas que le agradan a mi papá. Entonces, si yo soy adorador, también debo llegar puntual, porque esa es una manera de agradar a Dios. Debo practicar lo que me corresponde practicar, porque es una manera de agradar a Dios. Debo orar antes de ministrar, porque es una manera de agradar a Dios, ¿no? Eso solamente, ¿no? Ok, qué profundo, ¿no? Las palabras que tocamos. Y es para cada uno en el área en el que te encuentras, ¿no? Yo creo que esa es la paz. Como cristianos, ¿tomamos en serio la alabanza en la congregación o solo lo vemos como un relleno dentro del culto? Esto tomando en cuenta algunos parámetros de algunos comportamientos de las personas que están tocando la alabanza. Después voy a entrar, cuando empiece a predicar, digamos, ¿no? Y como que lo ven en una media de... como un tiempo de entretenimiento para después lo importante, digamos, ¿no? O un tiempo de espera para que lleguen los hermanitos. O como alguna vez en algún concierto, ¿no? Siempre hay teloneros. Los teloneros. Inician y... Luego viene lo bueno. Después viene lo bueno, dicen, ¿no? Entonces, ¿será así también dentro de la iglesia? ¿Qué opinas tú, Oveja 76? Sí, mira, lo que he ido aprendiendo con lo que son las alabanzas es que le cantamos a Él, ¿no ve? Y cantarle a Él es un honor y es un privilegio hacerlo. En el lugar donde estés arriba o estés abajo,
estás hablando con Él, ¿no? Las canciones nos llevan a eso. Entonces, para mí esto es un honor cantarle. Es un privilegio que ¿a quién le puedo cantar si no es a Él? No le voy a cantar de esa manera a mi madre, a mi padre, a mi hermano, porque no me lo están dando todo. Quien me lo está dando todo es Él. Bueno, sí, la alabanza no es un relleno, porque también de alabar, es el momento de alabar y exaltar el nombre de Dios. También es un momento donde, como hace un momento decía, rompe cadenas, rompe tu orgullo, o sea, tienes que humillarte. Entonces es un momento donde el corazón se rinde, se prepara para lo que es ya el mensaje, la prédica y la semilla que se va a plantar en ella. Entonces es un momento también donde el corazón se prepara, donde se vuelve más suave, más blanda, para que la semilla quede muy, muy bien sembrada y dé sus frutos más adelante. Pero respondiendo a la pregunta, creo que es un momento de intimidad con Dios, ¿no? Y es el momento que tú glorificas su nombre, ¿no? Y como decían, te pone tal vez sensible a lo que va a venir, que ya sea la prédica u otro tiempo. Entonces, creo que también este tiempo necesita de reverencia. Porque como decían, muchos lo utilizan, no, está en la alabanza, aún llegamos, o cosas así. Pero creo que este tiempo es incluso donde tú eres más consciente y reconoces las cosas que Él hace por ti, o en tu semana, qué es lo que has atravesado. Entonces es un tiempo donde tú te pones a analizar incluso tu relación con Él, y eso permite que tu corazón sea uno más sensible y sea más consciente, ¿no? Entonces es una pregunta, tengo una duda. ¿Quién es la oveja número 66? Nunca hablamos de la 66. ¿No va a haber? Por el momento... no se habla La de 66 está saltando como corderito. Por ahí anda, ya. Por ahí. Muy bien, a ver, yo creo que los que estamos aquí somos conscientes de que la alabanza es importante. No es un relleno, definitivamente. El problema aquí es, creo, más cultural, queridos jóvenes. Nosotros somos bolivianos, y como buenos bolivianos, una hora tarde. raros son los puntuales. Y ese es el problema. No hay solución. ¿Ya? Y una pequeña anécdota para terminar. A ver, antes empezábamos, yo tenía esa cultura, ¿no? De querer puntual. Y hermanos, empezaremos. No ha llegado todavía, un ratito más esperaremos. ¿Ya? El pastor Manuel nos Sí, decía. ya, un ratito más esperaremos. Y un día una hermana me dio una lección. Yo le dije, estamos esperando que lleguen nosotros. Pastor, Dios es puntual. ¿Cómo vamos a esperar? Pero no hay nadie. ¿Y saben qué? La hermanita había traído piedras. Le ha puesto en los primeros bancos. Dice, empezaremos, me dice, ahí están las piedras. Y si algún hermano llega, si quiere levantar la piedra, le vas a decir, no levanten las piedras más antes que ustedes estaban ahí. Punto, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mi forma. Yo trato, y siempre cuando hago una actividad puntual, y digo eso, como que me llamo César Huanca, y ya me conoce la iglesia. Como que me llamo César Huanca, 12 de la tarde empieza, y 2 de la tarde empieza. Entonces, creo que eso es mucho de parte de nuestro compromiso de nuestros hermanos en la iglesia. Lleguen temprano, lleguen puntuales. Y los ministerios de alabanza empiecen. Ya. Y ese es el problema en realidad. Yo creo que tal vez si decimos que no es importante es porque llegan tarde. No, es la cultura de ellos. Y les apuesto que si empezamos primero la palabra, igual van a llegar a media palabra. ¿No? Entonces podemos hacer un experimento a ver qué es lo que pasa. ¿Será que si es importante llegarán puntuales para la palabra? Igual van a llegar tarde. Entonces eso es un poquito más de nosotros, ese compromiso. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, ¿no? Y es pues paradójico. Yo siempre digo a los hermanos, imagínate, yo llego a mi trabajo, me atraso, tengo que marcar. No, y ahí es que no había auto, es que el bloqueo, la computadora no entiende.
Y así deberíamos también para el Señor, si somos servidores, trabajar. Pero no son todos. Hay hermanos que sí van a estar siempre ahí. Y con ellos hay que empezar. Amén. Amén, pastor. Bueno, llegamos a la parte final de este episodio. Esta es una charla muy bonita. Vamos a llegar a algunas puntualizaciones, conclusiones sobre este tema. Y bueno, lo que yo quisiera decir es, el problema nunca ha sido el instrumento, nunca ha sido el ritmo, nunca ha sido el estilo. El problema no radica ahí. Más al contrario, el problema radica en el corazón de una persona. Entonces, mi estimado amigo, tú que eres parte de la iglesia, tú que eres parte del servicio dentro de la iglesia, tenemos que considerar que el problema está en nosotros. Si realmente tenemos el deseo de buscar a Dios y de agradar a Dios con lo que hacemos. A la par también de esto tenemos que comprender que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Es algo que tenemos que puntualizar en nuestra vida personal, ¿no? Amén. Bueno, ¿qué acontece cuando adoramos en espíritu y en verdad? Habíamos dicho que adorar en espíritu y en verdad es cuando desde nuestro interior, o sea, nos conectamos con el Espíritu Santo y nos rendimos totalmente a la presencia del Señor. En verdad, que ante toda transparencia, ¿cómo hemos vivido en nuestra semana? Si hemos vivido una vida doble o estamos viviendo en una vida de santidad. ¿Y qué acontece? Va a haber liberación, se rompen cadenas, la iglesia avanza. Entonces todo eso conlleva a qué acontece cuando alabamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué la alabanza no solamente es un relleno o no solamente somos teloneros antes de algo? Y quiero empezar con este texto en Salmo 145:3 que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Entonces, este tiempo, como les decía, es un momento que podemos tener intimidad con el Señor, poder realmente reconocer lo que Él es y lo que Él hace en nosotros. Y es en el momento que también, como decían, uno se sensibiliza y pues permite que pues pueda tal vez después venir la prédica y tener una mejor recepción también, ¿no? Entonces, eso es porque no es un relleno. Y también no nos olvidemos que este momento, como no es un relleno, necesita de reverencia, ¿no? Y tenemos que empezar a respetar este tiempo, porque si lo tomamos en serio y con esa importancia, como decía Nehemías o la oveja 11, van a suceder cosas maravillosas dentro de nuestra iglesia. Sí, yo quiero terminar leyendo una reflexión que dice: la verdadera adoración no depende del estilo musical ni del talento del grupo de alabanza, sino de la postura del corazón de la iglesia, de la santidad y la gracia hacia Dios. Entonces aquí no vemos que hemos entendido que no hay estilos, no hay maneras, no hay tiempos, es simplemente adorarlo a Él, es adorarle en espíritu y de todo corazón. Entonces, teniendo este tipo de reflexiones, espero que nos ayude a crecer más que todo y agarrarnos más de nuestro Padre Celestial y tener esa comunión genuina que Él nos exige tanto para con su Hijo también y con el Espíritu Santo. Para tal vez terminar ya con todo esto, pastor. Sí, quiero terminar agradeciendo primeramente a todos los que son parte de este proyecto. Muchas gracias por invitarme. También quiero animar y exhortar a todos los hermanos, hermanas que son parte del ministerio de alabanza en la iglesia. Sigamos sirviéndole comprometidamente, no nos cansemos. Quien les habla, 26 años cantando al Señor. Tal vez mal, bien regular, pero ahí siempre. Sirviéndole en donde Dios diga que le sirvamos. Y anecdóticamente decirles a todos, en algún momento me suspendieron, me dijeron que debo dejar la alabanza y debo enfocarme en la palabra.
3 semanas se deja el ministerio. Y un pastor me dijo, tienes que seguir, porque el único ministerio que sigue en el cielo es la alabanza. La predicación aquí se va a quedar, pero en el cielo vamos a seguir alabando. Amén. Entonces, eso es el ánimo para todos. No dejen, sigamos sirviéndole. Tal vez no nos pagan dinero, pero tenemos mucha mejor recompensa en el cielo, en lo espiritual. Solamente eso, hermanos. Gracias por invitarme. Amén. Qué lindo, ¿no? Y justo con eso el día de hoy vamos a terminar de una manera diferente. Como decía Pastor, mira, y es una buena noticia para mí lo que acaba de decir Pastor. Cierto, ¿no? La prédica aquí en la tierra va a terminar, pero allá donde vamos a ir, Le vamos a seguir cantando. vamos a alabar al Señor todos los días. Como los Está ancianos. sentado en el trono, dice la verdad. ¿No? Sí, Entonces, el que está sentado. qué hermoso. Y lo que vamos a hacer es, nos no vamos me a deja del ministerio. despedir, pero cantando. Amén. ¿No? Vamos a cantar y vamos a Que nos dirige. pedir a nuestro pastor que el día de hoy nos dirija. Vamos a cantar todos juntos y bueno, en la nota que nos salga, ¿no? Sí. En lo que salga. En lo que salga, pero con todo amor, con todo cariño, ¿no? Sí, tiene mucha relación, ¿no?, con el mensaje final. Sigo escalando peldaños, se decía antiguamente, ¿no? Y hay ministerio que ahora un poquito ha cambiado la versión de la letra. Sí, vamos escalando peldaños. Quisiera que me acompañen. Bueno, que todos cantemos esa alabanza a la cuenta de 3. Amén. 2, 3. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar. Bendiciones, hermanos. Dios Amén. los bendiga. Saludos y bendiciones. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Amén.